Hola, muy bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Vamos a realizar otra sección de 10 preguntas en este caso vamos a hablar de humo. Lo habéis pedido así, es decir, así que vamos a hablar de humo. Le acabo de preguntar a ChatGPT el tema de humo y me ha hecho 10 preguntas y a continuación os las leo y os contesto. No he leído todas todavía, posiblemente me pille alguna, pero intentaremos salir como siempre indemnes de estas preguntas. La primera era obvia. ¿Qué es el caso humo? El caso humo se refiere a una serie de comunicaciones a través de cartas, que era lo que la única forma de contacto que había en aquella época. Estamos hablando de los años 60, finales de los 60, principios de los 70 sobre todo, pero tuvo su punto álgido a finales de los 60. Aunque es cierto que se han ido ocurriendo más de esos contactos por cartas. No viene a ser otra cosa que contactos de una supuesta civilización extraterrestre de otro planeta, que se ponían en contacto, repito, a través de cartas cotidianas, postales, con supuestas personas, normalmente periodistas, ¿no? Esa sería quizás la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver cuál sería. ¿Cuándo comenzó el caso humo? Bueno, pues lo acabo de decir ya. Pues finales de los 60, mediados en 1967, así más o menos. Empezó en Francia realmente, o sea, el primer contactado fue en francés, sur de Francia, de hecho. Y luego pues, también hubo muchísima gente, se centralizó el supuesto fenómeno ufológico en España, y ya se generalizó en España. Es cierto que hubo también en otros países latinoamericanos, hispanohablantes, mejor dicho, y de ahí no pasó más. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el contenido de las comunicaciones de humo? Esa sería una buena pregunta. Pues al parecer daban información de tecnología, todavía no conocida obviamente en esa época, y claro, no se pudo demostrar porque lo que enviaban esas cartas nadie conocía. Eran unas especies de diagramas lo que enviaban, una especie de croquis que a simple vista no entendías, ¿no? Ellos decían que ya lo entenderíamos en un futuro. No ha ocurrido así. A día de hoy siguen sin tener sentido esa información que daban esas cartas. Y también algunas veces pues decía que no estáis solos en el universo y cosas así, ¿no? Lo típico que podría decir un ser de otro planeta. Pregunta número 4. ¿Cómo se recibían estas comunicaciones? Repito, por cartas, ¿vale? Simplemente por correo postal. Y además se recibía, y diréis, bueno, ¿habría un remitente? No había remitente nunca. Era de forma anónima, es decir, eso produjo mucha controversia y mucho escepticismo, obvio, ¿no? Por aquella época, que no se tuviese un remitente, ¿no? Algo tan importante como un remitente. Y pregunta número 5. ¿Cómo reaccionó la comunidad científica y la sociedad en general? Pues obviamente con muchísimo escepticismo, es obvio, aunque hubo muchísimos defensores del caso humo, muchísimos defensores, obviamente los más fanáticos de la época de la ufología. Recordemos que el tema de la ufología, chicos,
genera mucho fanatismo, o generó en su día mucho fanatismo. Hoy en día existe todavía ese fanatismo, pero en menor medida, ¿vale? Hay evidencias, número 6, ¿qué evidencia hay de la existencia de humo? Pues hasta la fecha ninguna, porque es cierto que existen esas cartas, existen esos diagramas, esos croquis, pero claro, a día de hoy todavía no se entiende nada de lo que esas cartas, aunque no solo, ahora recuerdo, me acaba de venir a la mente que no solo hubo cartas, también hubo alguna llamada telefónica, hablando un perfecto español, que era lo que muchas veces, al menos decían estos periodistas, estos contactados, que bueno, que obviamente generó aún más controversia, ¿no? Pero pruebas físicas ninguna. Hubo avistamientos ovni con la forma de humo, el símbolo de humo, que creo que todos lo conocéis, esa especie de dos es mayúsculas contrapuestas, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de indicio que eso fuera real, la verdad. Pregunta número 7. ¿Cuál es la opinión predominante sobre el caso Humo? Pues le acabo de decir, escepticismo total, ¿no? Incluso la mayor parte de la gente sigue pensando a día de hoy. De hecho, se pudo comprobar, e incluso alguien, no recuerdo quién, un periodista muy famoso, confesó haber mandado él esas cartas. Por lo tanto, fraude como una catedral, diría yo. Pregunta número 8. ¿Hay alguna teoría alternativa sobre el caso Humo? Alternativa, yo diría que no. Y siempre hablo desde mi opinión y desde mi conocimiento personal del caso. He conocido muchísima gente a favor del caso Humo, muchísima, que defendían a capa y espada que el caso Humo era real, pero porque querían creer realmente, ¿no? Repito, el fanatismo en la ufología está muy a la orden del día, pero de ahí a que sea cierto está muy lejos entre sí, ¿no? No hay ninguna teoría alternativa. Creo que está clarísimo, repito, en mi opinión, que fue hay quien habla de experimento social, ¿no? Incluso, para ver si la gente pues se asustaba de alguna civilización extraterrestre que nos fuese a visitar, vete tú a saber. Pregunta número, ¿por cuál voy? Por la 9. ¿Se ha investigado a fondo el caso Humo? Habría que especificar qué es investigar a fondo un caso de esta índole, ¿no? Es que es un tema controvertido el tema de la ufología, ¿verdad? Bueno, todos los fenómenos extraños son controvertidos, ¿no? Pero ¿se ha investigado a fondo el caso Humo? Hay gente que sí se ha dedicado realmente a esa investigación. Y repito, son ufólogos. A nivel científico, no. A nivel científico, ellos veían clarísimo que se trataba de un fraude desde el minuto cero. Entonces, la ciencia, los científicos nunca se tomaron en serio estas cartas. A lo mejor, quién sabe, en un futuro, en cuanto vaya avanzando la ciencia, alguien pueda descifrar esos diagramas, esos croquis de esas cartas y nos mande a callar a muchos. Muchos nos tendremos que meter la lengua por algún sitio, ¿vale? Pregunta número 9. Se ha investigado, esa ya la ha contestado. Pregunta número 10. ¿Qué lecciones podemos aprender del caso Humo?
Me ha pillado. O sea, ¿qué lecciones del caso Humo? ¿Qué lecciones puedes tener sobre un caso falso? Supuestamente falso, perdón. Pues entiendo que lo único que se puede aprender sobre el caso Humo, o sea, recibir cartas anónimas de una civilización superior, pues lo único que puedes aprender o bien es a mantener tu mente abierta a posibles comunicaciones con otros seres, o bien yo me quedaría con la de un escepticismo sano. No es malo, ¿vale? Un escepticismo sano no es malo. Un escepticismo inicial sano y científico no ocurre nada, ¿vale? Por ese tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, si tú te llega un caso muy impresionante, normalmente dudas mucho, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Una vez escuchamos a unos guardias civiles, tanto a mí como a un compañero mío, decir que le dispararon a una plaza de toros. Guardias civiles, que vieron en el cielo una especie de plaza de toros. Eso lo puede confirmar un amiguete mío, que no voy a decir su nombre, si él lo quiere en comentarios decir, lo puede decir perfectamente. Pero, obviamente, siendo un guardia civil, ¿por qué va a mentir un guardia civil? Pero obviamente no te crees, de primeras no te crees algo así, ¿no? Una vez que tú escuchas al guardia civil decir, mira, es que hemos visto esto, es que no entendemos por qué. No sé si llegaron a disparar, pero sí que cogieron el arma y apuntaron porque no entendían lo que estaban viendo, según ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú te lo tomas con cierto escepticismo, es obvio, tú no te puedes creer todo lo que te llega. Tienes que indagar un poco, hacerle una entrevista exhaustiva a esa persona con muchísimas trampas, a ver si es verdad, si lo puedes pillar por algún lado, ¿vale? Y es lo que ocurrió. Claro, ¿qué ocurre? Que en esta ocasión de Humo no podías preguntarle nada porque no sabías a quién tenías que preguntarle. Solo podías leer una carta con textos incoherentes, con dibujos incoherentes a día de hoy todavía. Quizás, ya repito, que en un futuro esos dibujos tengan sentido, quién sabe, pues entonces sí que podríamos dar veracidad a Humo, pero a día de hoy seguimos sin poder dar una respuesta fehaciente al fenómeno de Humo. Obviamente a día de hoy la mayoría de los investigadores que se pueden considerar serios tachan ese caso como fraude. Algún tipo de engaño, que bueno, para vender periódicos, vete tú a saber. Pero hasta el día de hoy, chicos, el caso Humo es un fraude, pero es uno de los casos por excelencia de la ufología española. Hay que verlo así, como dato positivo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, suscribíos y darle a like y compartir, comentar. Repito, de qué queréis que haga esas 10 preguntas. Y, por cierto, si queréis que lo haga siempre en directo, dejadlo en comentarios también. Oye, queremos que lo hagas en directo siempre, al igual que lo decidiste el otro día en Twitch. Pues se hace en directo para YouTube, para que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿vale? Así que, chicos, un abrazo muy grande. Y repito, hasta darle like y suscribiros al canal, por favor. Un abrazo, chicos, se os quiere.